Hola queridos amigos, ¿cómo les va, queridos alumnos? Es para mí una alegría poder compartir unos minutos con ustedes en este culto online. Queremos saludarte, sea donde sea que estés, en el país que estés y en la hora que estés mirando este video. Me gustaría compartirte en algunos minutos una porción de la palabra de Dios y tal vez sacar algunas conclusiones finales. Sabemos que en semanas anteriores estuvimos viendo el fruto del Espíritu Santo, cerrando ya el primer semestre, concluimos con esa sección y ahora a partir de ahora vamos a empezar a ver otras cosas. El pasaje que quería compartirte hoy está en Josué capítulo 23 y ahí vemos algunas enseñanzas de este líder, de este gran líder que tuvo el pueblo de Dios. Vamos a leer Josué 23 del 9 al 16. Ahí Josué viene hablando a los líderes de Israel y a partir del versículo 9 dice: Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropezo, por azote, para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Dios vuestro Dios os ha dado. Y el 14 dice: Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconocer pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido. No ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena de Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y el 16 dice: Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, el que os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Vamos a tener una palabra de oración y continuamos. Dios, gracias por tu amor, gracias por este nuevo día que nos das y te pedimos, Señor, que hables a través de este pasaje, que hables a través de este ejemplo maravilloso de nuestro hermano Josué. Oramos y te pedimos esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí vemos el último discurso de Josué, la última parte de su último discurso. Imagínate esta escena: Josué en su lecho de muerte, rodeado con los líderes, tal vez jóvenes, algunos más mayores, algunos muy jóvenes. Recordá que Josué empezó con Moisés muy joven. Y ahí tenemos esta escena. Él hablándole a los líderes y advirtiéndoles de estas cosas que vamos a ver ahora. Esto se solía hacer, era un discurso final. Ahí en su lecho de muerte, antes de morir, Josué los reúne a todos, como era de costumbre, y les habla. Y este es el último mensaje que va a dar Josué a los líderes de Israel, después de haber pasado por un montón de cosas en la historia de estos líderes. En el versículo número 9 y 10, fíjate lo que dice. Y ahí vamos a sacar la primera de las tres enseñanzas.
pues ha arrojado delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Y el 10 dice, un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. En este último mensaje de Josué a los líderes de Israel, vemos un llamado de atención. Esto era más que un llamado de atención, también yo diría una advertencia. Seguramente Josué ahí vio cosas de los líderes que algunos estaban formando, otros ya estaban avanzados en todo lo que tiene que ver con el liderazgo del pueblo de Israel. Como te dije antes, tal vez había jóvenes, muy jóvenes y tal vez algunos adultos. Lo cierto es que ellos tenían que seguir con el legado que Josué les dejaba. Y Josué va a hacer una advertencia, va a ser un relato final a advertirles algo que no debían hacer y sus consecuencias. Recordá que el pueblo de Israel venía de victoria en victoria. Y no era por fuerzas de ellos, sino que era porque dependían de Dios y Dios estaba con ellos en cada batalla. Habían peleado contra gigantes, habían conquistado territorios, habían ganado batallas increíbles. Todos caían a sus pies, dice la Biblia literalmente. Seguramente Josué vio algo en los líderes de Israel que le hizo hablar sobre esto y dejar estas advertencias que vamos a ver a continuación y tal vez sus consecuencias. Pero ahí Josué vio algo en ellos y les advirtió antes de morir que era necesario que ellos presten atención en algunas cosas. Tal vez algunos líderes de los que estaban allí en esa reunión pensaban que ya no era necesario estar en dependencia de Dios. Al ver tantos éxitos uno tras otro y tal vez a no ver lo que Josué había logrado desde su época de estar con Moisés hasta llegar a este tiempo con ellos, ellos no tenían muy en claro lo que significaba depender de Dios. Y Josué les advierte, que es necesario estar cerca de Dios en las batallas. Este es un pensamiento muy peligroso que podemos tener cada uno de nosotros. Cuando pensamos que por nuestras propias fuerzas podemos. Es un pensamiento que seguramente tienen mucho la gente que no tiene esperanza. Es un pensamiento que tiene mucho la gente que no tiene a Cristo. Que por propios méritos y por propias fuerzas ellos pueden lograr las cosas. Recordá que nosotros, los hijos de Dios, dependemos de Dios para todo lo que hacemos. Dependemos de Dios porque Él nos da las fuerzas, Él nos da las ganas, Él nos da la vitalidad, dice Salmos. Nuestra vida como hijos de Dios depende sola y exclusivamente de Dios y de nuestra relación, de la relación que nosotros tenemos con Él. Acordate de ese ejemplo del carbón. Cuanto más lejos está un carbón del fuego, más se va apagando, más pierde el calor. Y mientras más junto está del resto de los carbones, del fuego en sí, ahí es donde nosotros nos avivamos y comenzamos a dar calor. Tal vez esto es lo que le pasaba a algunos líderes de Israel. Por eso Josué se siente a decir estas palabras. Mirá, Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Un poco de lo que hablábamos recién. Nosotros podemos hacer nuestro rumbo, podemos trazar nuestro trazo, pero los pasos los dirige Dios. Isaías 41:13 dice, porque yo soy tu Dios, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Seguramente algunos de los líderes de Israel no tenían muy claro este versículo de Isaías. Tal vez algunos se habían olvidado, tal vez algunos sabían este concepto, conocían este concepto de que la dependencia de Dios es vital para ellos, era vital para ellos y para dirigir un pueblo tan importante y tan grande como Israel. Pero tal vez algunos se habían olvidado o tal vez algunos ya no tenían en cuenta esto.
Es por eso que Josué advierte a los líderes y les dice permanecer cerca de él y obedecerle. Permanecer cerca de él y obedézcanle. Si hacen esto, Dios continuará bendiciéndoles. Dios continuará bendiciéndoles. Una advertencia importante: estar cerca de Dios, obedecer a Dios para poder recibir las bendiciones de Dios. Alguien dijo alguna vez que si estás lejos de Dios, no esperes buenas bendiciones. Y es un poco así. Estar lejos de Dios no tiene consecuencias buenas, al contrario, tiene consecuencias malas en nuestra vida. Estad cerca de Dios y obedézcanles. Obedézcanle. El versículo número 11 al 13, segundo concepto, dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová os ha dado. Josué les advierte. Josué les advierte muy duro. Mirá lo que dice la última parte del versículo 13. Hasta que perezcáis, hasta que mueran. Habla de azotes, habla de espinas, habla de castigo. Josué quería llegar a sus corazones, Josué quería hacerlos cambiar de actitud por algo que seguramente Josué vio. Como te decía antes, seguramente algunos estaban errados en su manera de pensar, en su manera de hacer las cosas. Y Josué les advierte y les dice: si se apartan de Dios, los juicios de Dios van a venir sobre ustedes y van a traer consecuencias. La desobediencia trae consecuencia. Mira lo que dice unos capítulos antes en Josué 5:6. Pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que pereció toda la nación. Es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, ¿por qué? Porque no escucharon la voz de Dios. Y Josué les advierte esto: escuchen a Dios, obedezcan a Dios, sigan los pasos de Dios, porque si no va a venir consecuencias. El juicio de Dios va a venir sobre ustedes. Mirá lo que dice Efesios 5:6, que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios. Recordad, Dios es un Dios justo, es un Dios de amor. Pero al ser justo, Él tiene que castigar la desobediencia. Y la desobediencia trae consecuencias, como ya lo habíamos visto. Sabes que esto pasa mucho en la vida cristiana, en nuestra vida. Hay muchos cristianos que tratan de seguir sus propias reglas, de hacer su propio camino, de no estar cerca de Dios, de no seguir los pasos de Dios, de no obedecer la voz de Dios. Y así vienen las consecuencias, ¿no? Amargura en nuestro corazón, tristeza. Y vemos cristianos con caras largas, vemos cristianos apagados espiritualmente. Vemos cristianos que cuando uno los saluda siempre contestan lo mismo: y acá estoy luchando contra mis cosas, luchando contra mi tristeza. Y es como que están en un círculo y no logran salir nunca de ese loop infinito que es desobedezco, peco, pido perdón, desobedezco, peco, pido perdón. Y ahí vienen las consecuencias: tristeza, amargura espiritual. No damos frutos para Dios. Nuestro trabajo en la iglesia no tiene fruto, no tiene sentido. Muchas veces nos preguntamos si estaremos haciendo las cosas bien. Depresión, angustia, soledad. En estos tiempos también difíciles de aislamientos y de un montón de cosas, esto se aumenta más. Muchas veces esto es porque estamos lejos de Dios. Como tal vez algunos de los líderes estaban lejos de Dios. Josué les advierte: acérquense a Jehová, sigan los pasos de Jehová, obedezcan a Jehová y van a recibir bendición.
Tenemos que saber que no podemos recibir nada bueno estando lejos de Dios. Tenemos que saber que Dios es soberano. Él te va a dejar hacer las cosas, Él nos va a dejar hacer las cosas, Él nos va a dejar trazar nuestro camino, Él nos va a dejar hacer, pero también tenés que recordar que no podemos esperar nada bueno de nuestros propios planes si estamos lejos de Dios. Nada bueno de nuestros planes estando lejos de Dios podemos sacar. Y esa es la segunda enseñanza. No esperemos nada bueno estando lejos de Dios. Y esto es lo que Josué les advierte a los líderes. Si van a hacer su propio camino, no esperen recibir bendición. Tercero y última enseñanza que podemos sacar hoy de este corto estudio acerca de la vida de Josué, versículo 14 al 16. Y he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. El 15 dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y el 16 dice, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Otra advertencia dura de Josué en el final de su último discurso. Lo que me llama la atención es que Josué no se despidió con palabras bonitas. Tal vez lo hizo, pero no figura acá. Josué se despidió con un discurso de advertencia. Con un discurso de advertencia. Tal vez las palabras bonitas fueron antes, tal vez las palabras bonitas fueron después. Pero Dios hoy nos deja esta enseñanza, que estando lejos de Dios no vamos a recibir bendiciones. Desobedeciendo a Dios no vamos a recibir bendiciones. Y esto es lo que Josué quería enseñarles a sus líderes, a los futuros líderes de Israel. Esto más que una advertencia es una predicción de Josué. Recordá lo que pasó después, podés estudiarlo más adelante. Y recordá y mirá lo que hoy está pasando en estos tiempos en Israel. Una nación que vivió en conflicto tras conflicto toda su vida. Obviamente el pueblo de Israel no escuchó, los líderes de Israel no escucharon las palabras de Josué. Dios advirtió, como en tantas oportunidades al pueblo de Israel, Dios advirtió y no fue escuchado. Mira lo que dice Lucas 11, 28. Dichoso, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Otro versículo más podemos ver en Mateo 7:24. Por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó casa sobre la roca. Todo aquel que oye estas palabras es como un hombre prudente. Seguramente algunos de los líderes del pueblo de Israel hicieron caso a Josué. No lo sabemos, seguramente que sí, pero seguramente que algunos otros no. Y en estos 3 puntos, en estas 3 advertencias que vemos en estos versículos, Josué dijo exactamente lo que iba a pasar. Josué, un hombre de Dios, liderando tantos años el pueblo de Israel, aprendiendo de un gran maestro también, que lo llevó de la mano en gran parte de su vida. Les dijo exactamente cómo iban a terminar. Iban a terminar lejos de Dios. Y aún así no lo escucharon. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces los cristianos hacemos lo mismo? Alguien dijo alguna vez que nosotros, conociendo el final de la historia, no cambiamos el contenido, ¿no?
Nosotros sabemos cómo vamos a terminar. Nosotros sabemos que estando lejos de Dios y desobedeciendo a Dios vamos a tener consecuencias. Sin embargo, nuestra naturaleza sigue adelante. Nuestra naturaleza humana y nuestra carne sigue adelante. A veces prevalece, a veces no. Y es una batalla constante. Muchas veces logramos un equilibrio, muchas veces no. Tenemos altibajos. Estamos muy bien o estamos muy mal. Pero déjame decirte que podemos estar bien gran parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, siguiendo lo que Josué nos decía. Obedecer a Dios, dejando que Dios nos guíe en cada paso que damos. Esa es la única forma que vamos a poder estar bien en nuestra vida espiritual, dependiendo constantemente de Dios y escuchando su voz. Conclusión, para terminar este corto mensaje para los amigos del Instituto Bíblico Online. Dios pelea la batalla. Dios pelea nuestra batalla, pero mientras nosotros estemos con Él. Dios pelea nuestra batalla mientras nosotros estemos con Él. Es algo así como que yo no estoy al frente de la batalla, tampoco estoy atrás, sino que estoy al costado de Jehová de los ejércitos quien pelea conmigo. Esto depende de nosotros. ¿Dónde queremos ubicarlo a Dios? Si vamos a ubicarlo atrás, si vamos a ubicarlo adelante, si vamos a decirle, Dios, ayúdame, pelea conmigo la batalla. Si vamos a decirle, Dios, quédate ahí un momento, ahora yo me ocupo de esto. O si vamos a tirarnos en una cama, así vamos a caer en depresión y vamos a orar a Dios y simplemente decir, Dios, yo ya no puedo, vos hacete cargo de la situación. Lo ideal sería que Dios esté con nosotros. Lo ideal es hacer las cosas, levantarnos de donde estemos, pelear nuestras batallas, dependiendo de las fuerzas que Jehová nos da. Eso sería lo ideal. Segunda conclusión, Dios te advierte cuando estás lejos. Dios te advierte. Dios te llama. Dios te da señales, como esos semáforos que siempre hablamos que Dios pone en nuestras vidas. Dios te avisa. Dios te avisa por medio de la palabra de Dios, de la Escritura. Dios te avisa por medio de personas. Dios te avisa por medio de líderes, pastores, amigos espirituales. Mensajes, estudio de la Biblia como estás haciendo ahora en el Instituto Online. Dios pone semáforos y luz rojas en nuestra vida donde te avisa, te advierte que te estás alejando. El Espíritu Santo mismo, siempre hablamos de esa sirena que suena en el interior cuando estamos haciendo las cosas mal. Dios nos advierte cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando estamos lejos de Él. No dejes de escuchar las advertencias de Dios. Y última conclusión, Dios no es malo, pero es justo. Dios no es malo, pero es justo. Los líderes de Israel y Josué seguramente estaba ahí con ellos y los amaba. Y por eso habló de estas cosas. Por eso les advierte con amor, por eso les advierte, ya lo último que él tenía para decirles era esto. Queridos amigos, queridos jóvenes, queridos hermanos, tengan en cuenta de que Dios no es malo, pero Dios tiene que castigar su desobediencia y la desobediencia trae consecuencias. Entonces Josué no podía dejar de decirlo. Y esto es lo mismo que hoy nos dice Josué a nosotros. No podemos sacar nada bueno de estar lejos de Dios. ¿Es porque Dios es malo? No, es porque Dios es justo. Y porque es justo, nos trae estas consecuencias. Queridos amigos, ya terminando este corto mensaje, es una oración diaria, o debe ser una oración diaria para cada uno de nosotros, pedirle a Dios que pelee junto a nosotros las batallas. Que cada día pelee junto a nosotros las batallas. Debe ser un deseo diario en nuestro corazón que Dios camine junto a nosotros. Acordate lo que veíamos en la segunda advertencia. Nosotros podemos trazar nuestro rumbo, pero si Dios no está con nosotros, no tiene sentido.
Debe ser nuestro deseo diario que Dios camine con nosotros en ese rumbo. Y para terminar, ya para cerrar, te dejo esta frase. Mirá, que nuestra vida refleje un cristiano ganador y no un perdedor abandonado por Jesús. Te lo repito, que nuestra vida refleje un cristiano ganador y no un perdedor abandonado por Jesús. Mirá, somos un reflejo, somos una imagen o deberíamos serlo. Somos un testimonio y tenemos que reflejar a un cristiano ganador. Todo esto va a depender si Dios está con vos trazando el rumbo de tu vida espiritual. Todo esto va a depender si obedeces a Dios. Todo esto va a depender si escuchás las enseñanzas de Dios y lo obedeces. Todo esto va a depender de si obedecemos a Dios. Es mi oración diaria también reflejar a un cristiano ganador y no un cristiano perdedor abandonado por Jesús. Queridos alumnos, gracias por escucharme. Espero que estos cortos enseñanzas y este corto devocional haya sido de bendición a tu vida como lo fue para la mía. Vamos a orar y así concluimos este tiempo. Dios, gracias por tu amor, gracias por este tiempo y gracias por este ejemplo de este maravilloso hombre de Dios que fue Josué. Gracias porque podemos tener en nuestra Biblia estas enseñanzas y sacar estas conclusiones maravillosas, sabiendo que no somos nada lejos de ti, sabiendo que nuestra vida depende de ti y sabiendo también que eres justo y que nuestra desobediencia y caminar lejos de ti no nos van a llevar a ningún lado. Señor, que sea nuestro deseo y que sea nuestro objetivo en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual poder reflejar a un cristiano ganador y no a un cristiano perdedor abandonado por Jesús. Gracias por tu amor, gracias por este tiempo. Oramos por cada uno de los alumnos que nos están viendo, que nos están acompañando en esta etapa del Instituto Bíblico Online. Oramos por ellos, por sus vidas. Que este tiempo sea de bendición para ellos, el estudio de la Biblia sea de bendición para ellos. Oramos y nos ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana.